Muy buenos días, estamos ya cerrando la semana en este jueves, pero la actualidad continúa y de qué manera además. Hoy vamos directamente con la invitada, indicar eso sí que los datos del COVID siguen siendo altos, muy altos, pero están bajando a un ritmo también bastante importante, aproximadamente unos 100 enfermos menos cada día. Cifra impresionante, pero no tanto en relación a los muchos enfermos que son unos 2.500. No obstante, si esto sigue así, para final de febrero la situación de la sexta ola estará más estabilizada y posiblemente para marzo esté ya muy controlada, hasta que no aparezca la séptima ola, que siempre puede pasar. Pero intentemos ser optimistas. Vamos directamente con la invitada, que es la primera vez que viene por aquí, que es Paz Velázquez, diputada del Grupo Popular. Muy buenos días. Muy buenos días. Primera vez y no será la última, créame, el arranque todos los días sale, así que seguro que repite para hablar de la actualidad política, que además va increciendo, porque usted sabe ya muy bien, a pesar de su juventud, es veterana, que esto de las precampañas políticas empiezan casi con un año de antelación, sí. Así que esto va para largo. Azote de la oposición, no pocas veces, en ruedas de prensa, incluso cuando estaba en el gobierno, los plenos, los que hay y los que vendrán, quizás especializada en varios ámbitos, especialmente el sanitario, y por sanitario me refiero a la pandemia internacional, cómo se está gestionando, qué ha ocurrido, qué no ha ocurrido. Pero digo yo, esto le podría haber ocurrido a cualquier gobierno, porque la pandemia es mundial e internacional, le podría haber ocurrido, y por pocos votos, a la actual oposición si hubiera estado en el gobierno. En principio, ¿cuáles son las diferencias que ustedes creen que habrían podido tomar en relación a la criticada gestión que ustedes realizan al gobierno actual, sobre cómo conlleva el tema del COVID? Obviamente tenemos, por desgracia, ¿no? Más que un gobierno, se podría hablar de un desgobierno. Un desgobierno, en primer lugar, es un gobierno que no está unido, no está cohesionado, ¿no? Al existir varios partidos y un presidente que no tiene ni siquiera partido detrás, porque el presidente Eduardo de Castro, tenemos que decir que ha sido expulsado de su partido, es un tránsfuga, con lo cual no se rige por ningún tipo de directriz de partido a nivel nacional y con lo cual anda solo, y la verdad que preocupa bastante a la ciudadanía el papel el papel un tanto, bueno, testimonial, se podría decir, del presidente de la ciudad. Y luego los otros dos partidos, el Partido Socialista y el Partido Coalición por Melilla, un partido localista donde están haciendo cada uno la guerra por su cuenta. Incluso hemos podido ver a lo largo de la pandemia cómo se han puesto palos en las ruedas entre ellos mismos a la hora de gestionar. Entonces, los melillenses han echado de menos un gobierno cohesionado, un gobierno fuerte, un gobierno seguro a la hora de tomar las decisiones. Yo creo que los melillenses están muy desesperanzados, ¿no? con el gobierno y con la gestión que se ha hecho. Hemos visto trifulcas entre ellos mismos, hemos visto cómo en mitad de un confinamiento el líder de la oposición, el señor Mustafa Bercham, cogió un avión y se marchó saltándose totalmente las restricciones. Esa fue una fricción muy importante que empezó en ese confinamiento del año 2020 en marzo. Posteriormente hemos visto una serie de circunstancias, como por ejemplo tener que nombrar a la señora Rojas coordinadora COVID del gobierno, porque era imposible la relación entre el señor Eduardo de Castro, el presidente de la ciudad, con la delegada del gobierno. Parece mentira que el PSOE estuviera gobernando la ciudad autónoma, porque era imposible la relación con la delegación del gobierno. Llegamos a ver a un presidente Castro entregando material quirúrgico absolutamente solo al hospital de Melilla. Situaciones insólitas, una rueda de prensa bochornosa del presidente de la ciudad en un estado bastante lamentable, hablando de máscaras, metros y mascarillas. O sea, una rueda de prensa que quedará para la posteridad, ¿no? Luego hemos podido ver que cuando en diciembre, la primera Navidad, una lamentable Navidad donde los españoles tuvimos que reunirnos no con más de 6 personas a pasar, ¿no?, la Nochebuena, la Nochevieja, y pudimos comprobar cómo el 31 de diciembre, cuando la hostelería estaba en Melilla en su peor momento, con unas restricciones muy importantes, se produjo en Melilla una boda de una persona que está en el gobierno, que es contratada por el gobierno, con miembros del gobierno de Coalición por Melilla, una boda multitudinaria, saltándose todas las restricciones, aforo, mascarilla, cualquier tipo de restricción, incluso hasta el horario. A un consejero de Salud Pública que fue también reprendido porque se saltó también las propias normas. O sea, ha sido un despropósito total y absoluto que evidentemente con un gobierno del Partido Popular no hubiese pasado en absoluto nada de lo que acabo de comentar. Cuando uno está en la oposición suele tratar un poquito de forma más flexible, o suele ser tratado, cuestionado, preguntado, en cierto modo, por el pueblo. Sobre todo porque ya te quitas un poco la presión del gobierno y tienes más tiempo. Así que en ese aspecto, ¿qué tal se llevan ustedes y qué les cuentan los médicos del hospital? Quizás supongo también el Colegio de Médicos, porque la situación empezó mal a nivel nacional. En Melilla todavía el COVID tardó en llegar, no llegó al principio, tardó en llegar.
Luego hubo la explosión, ya por otoño del 2020, la situación fue realmente impresionante. Sigo considerando que el equipo sanitario de Melilla son verdaderos héroes. Se calmó y ahora ha vuelto otra vez a empezar a ir mal con el tema del Omicron, y hasta que este no pase, pues ellos son los que aguantan el golpe. Bien el golpe más duro, hospitalizados, bien el golpe administrativo, pues imagínense las centenares de llamadas de me siento mal, cómo lo hago, cómo no lo hago, te llama, la llamada, la prueba, la reprueba, etcétera, etcétera. ¿Qué les dicen ustedes? El Colegio de Médicos creo que lleva desde el minuto 1 en el que comenzó esta situación denunciando diversas situaciones a nivel sanitario. Se produjo un colapso, ¿no?, en la UCI en determinados momentos. En Melilla hemos tenido las peores cifras de España. De hecho, hemos triplicado la media de contagios que a nivel nacional había, ¿no?, en el resto de España. Yo creo que no se ha gestionado del todo bien. No ha habido una coordinación, sobre todo también a nivel nacional, con respecto a Ingesa con respecto a la ciudad autónoma. La delegada del Gobierno ha estado completamente desaparecida. O sea, es una cosa que a mí que clama al cielo. La delegada del Gobierno es la que tendría que haber estado al frente de Ingesa, al frente de la situación sanitaria, y la delegada del Gobierno ha estado totalmente desaparecida. Y hay una cosa que hay que decir, y los melillenses deben de conocer, que fue la mentira del hospital modular. El hospital modular era fundamental y sigue siendo fundamental. De hecho, el Partido Popular hubiera y habríamos apoyado ese hospital porque, como al igual que se estaba haciendo en otras ciudades de España, se está descongestionando el hospital para que las personas con COVID no se atendieran en otra parte. Pero es que ese hospital modular lo que pretendían hacer era hacer negocio, es decir, nos hubiera costado millones de euros realizarlos porque en vez de estar pensando en la salud de los melillenses, estaban pensando en montar una serie de chiringuitos. Nos dijeron a finales del año 2021 que tendríamos ese hospital en el patio del Cura y a día de hoy, José María, no está. No está. Y era fundamental descongestionar el hospital. Nos vendieron también el buque Galicia, un buque a priori medicalizado, nos hubiera venido bastante bien, ¿no?, para descongestionar, pero vino sin personal. Con lo cual era absurdo, ¿no?, traer un hospital medicalizado sin personal sanitario. Con lo cual el hospital buque Galicia estuvo 3 días en Melilla y, para vergüenza de todos, se marchó. Es decir, yo no sé, las decisiones que se han tomado, yo creo que ha sido todo como una improvisación permanente y constante, y lo que he dicho, se han puesto ellos mismos palos en las ruedas. De hecho, ha habido momentos que me hace gracia que no hacía falta hacerles oposición, se la hacían entre ellos mismos. Se la hacía el señor Mustafa Echán a la delegada del Gobierno, el señor Castro se la hacía a la señora Rojas, y esa ha sido un poco la tónica habitual. Yo creo que el Colegio de Médicos lo ha dicho en muchísimas ocasiones, la falta de implicación, ¿no? No se le ha escuchado lo suficiente los consejos, ni siquiera se han reunido con el propio Colegio de Médicos para tomar determinadas decisiones. Yo creo que este Gobierno debe tomar más decisiones consensuadas con los expertos. Un ejemplo, hemos estado en los peores momentos de la pandemia sin director general de Salud Pública. Es una cosa insólita. Cesaron a la directora general de Salud Pública y estuvimos meses sin director general hasta que llegó el señor Cabanillas. Por cierto, tengo que reconocer el trabajo que han realizado los técnicos de Salud Pública de la Ciudad Autónoma de Melilla en cuanto a la vacunación. Esto hay que decirlo, porque epidemiología es de Salud Pública y eso corresponde a la Ciudad Autónoma. Y tengo que alabar el trabajo a pesar de las tiranteces que ha habido incluso con el propio Ingesa. De hecho, yo lo denuncié en su momento. Ingesa llegó a vacunar fuera de la estrategia nacional marcada por el Ministerio de Sanidad. Lo vimos cuando vacunaron a Endesa, a los trabajadores de Endesa, al margen de la estrategia. Eso fue un escandalazo, eso fue algo insólito. Y por esa misma razón dejaron de colaborar, porque Salud Pública era la que inoculaba las vacunas, pero el personal también era de Ingesa. Ingesa dejó de mandarles personal. Eso pasó durante unas determinadas semanas en las que eso creo que fue en mayo del año pasado. Eso fue unas circunstancias que eso en cualquier otro sitio no se hubiera dado, y parece mentira que Ingesa y Ciudad Autónoma sean del mismo signo político, que en este caso es del PSOE. Me uno a usted, además, en este caso como periodista, para alabar el trabajo del señor Cabanillas, sobre todo incluso en comunicación con los periodistas, que es un placer saber que está ahí siempre a nuestra disposición a nivel de televisión, radio. Sí, hay que reconocerle, hay que reconocerle, es un trabajo muy duro. Y obviamente... De hecho, hace casi de guía
guía como de director de comunicación, y hasta yo me he encontrado con él en el propio Senado y me ayudó muchísimo a poder entrevistar a responsables políticos de allí. Así que sí, hay que agradecérselo, porque es muy raro verlo, no solo en un político, no digamos en un director general. Es un director general, que es un funcionario. Extrañísimo. Y ha dado la cara y ha salido, pero que estuvimos meses sin director general de Salud Pública. Aquí se estuvieron tomando decisiones completamente, bueno, a golpe de, no sé, de noticiero, de periódico, y sin contar con verdaderamente una estrategia marcada por expertos, por médicos que realmente, ¿no?, que dijesen, bueno, pues estas son las circunstancias. Mira, había una circunstancia que yo critiqué y que se criticó, fue la criminalización a la hostelería. En Melilla se criminalizó la hostelería cuando el consejero de Salud Pública decía que los contagios se producían en el ámbito familiar, para luego posteriormente no poner restricciones a determinadas festividades religiosas, con lo cual no se entiende que se criminalizara la hostelería de esa manera cuando los contagios no se están produciendo. ¿Y eso porque eso es falta de trabajo? Aquí ha habido mucha vaguería y falta de coraje a la hora de tomar las decisiones. Aquí se han tomado decisiones salomónicas de cerrar a cal y canto la hostelería, cuando lo que había que preservar es la economía de la ciudad, evidentemente la salud pública. Eso es lo primero, eso no lo voy a cuestionar, pero se puede conjugar perfectamente con el mantener la economía de nuestra ciudad, no ahora que estamos dando subvenciones porque no han sabido cuidar a la empresa de nuestra ciudad. Yo creo que ha habido modelos como el ejemplo de Madrid, ¿no?, con el ejemplo de la presidenta Díaz Ayuso, que sí ha sabido conjugar, ¿no?, la salud pública con la economía. Por lo tanto, ahí también yo creo que ha sido un punto bastante deficiente de nuestro gobierno. Al menos si están de acuerdo en el hecho de las campañas de vacunación, que a pesar de la vacunación, y que aquí en Televisión Melilla indicamos que es necesaria la vacunación, la primera, segunda, tercera, y si llegara a la cuarta dosis también. Lo que haga falta. Lo que haga falta. Lo digo porque es posible que algún televidente diga, oiga, que a pesar de todo me he vacunado, pues, pero me he contagiado. Bueno, hay un tiempo de margen de maniobra de la vacuna, como pasa también con la de la gripe, pero no es nuestra mejor barrera. Y en ese aspecto España en general, Melilla en particular, la verdad es que se ha vacunado muchísimas personas con todas las dosis. Tardó, pero al final nos vacunamos los que quisieron. Y sin embargo ha habido una polémica última hora, y me refiero última hora, de las últimas horas, sobre el tema de vacunar a los pequeños. No por el hecho de vacunarlos, sino de dónde vacunarlos. Al principio se vacunaba en las zonas de vacunación que decidiera Salud Pública, pero ahora se ha decidido en los colegios y se han vacunado pocos niños, 137 hace 48 horas, no sé si habrán continuado. Y en ese aspecto han unido a profesores y a padres indicando que no es un tema de crítica a la vacuna, sino de por qué en los colegios. Sí, yo este asunto me he tenido que realmente informar, ¿no?, para hacerme yo una es un poco extraño, una composición de qué es lo que ha pasado. Yo también recordar que yo el tema sanitario me vine también porque yo anteriormente ostentaba la Consejería de Salud Pública y, por supuesto, cuando tenía alguna duda me he puesto en contacto con Salud Pública y me han transmitido las dudas, ¿no?, o me han respondido o me han aclarado. En este caso, lo que a mí se me comenta es que cuando se produjo la vacunación de los niños, que se produjo hace unas semanas, donde cada día se convocaba a un año. Yo creo que eso fue una manera muy precipitada, quizá, o solamente era una tarde para poder, ¿no?, las madres y los padres, en mi caso yo también soy madre y llevé a mi hijo el día que le correspondía por la tarde al hospital comarcal, y creo que pues, quizás muchas madres o padres no pudieron llevar a sus hijos ese día. La vacunación de los niños ahora mismo está en menos del 30% en nuestra ciudad, con lo cual es bajísimo. Y si los expertos dicen que tenemos que vacunarnos incluso a los menores de edad, mi recomendación es que se haga, ¿no? Tenemos que seguir lo que dicen los expertos. Y el hecho de que se vacunen ahora en los colegios se debe a que se está acercando la vacuna al niño. Si la Mahoma no va a la montaña, habrá que llevar la montaña a Mahoma. Este es el caso. De hecho, hay otras campañas de vacunación, que no la del COVID, sino otras que se hacen también en los colegios. Por lo tanto, es un servicio que está prestando Salud Pública a las familias de acercar la vacuna al colegio para que les sea más fácil a los padres, con lo cual a mí me parece algo normal y me parece incluso un servicio, bueno, pues la verdad que bastante favorable, ¿no?, a las familias, puesto que, les digo, le están acercando la vacuna al niño, con lo cual los padres no tienen que hacer prácticamente firmar el consentimiento, por supuesto, eso sí, y de hecho ha habido otras campañas de vacunación de otro tipo de
de virus, y yo creo que no ha habido ninguna polémica, por lo tanto tampoco entiendo muy bien la polémica actual. Entiendo en parte los sindicatos estudiantiles, ¿no? de los sindicatos de educación, que, bueno, que critican el hecho del papel del docente, que se extralimita. Bueno, no sé hasta qué punto el docente tiene algo en este sentido, pero bueno, eso es otra cuestión. Yo creo que es un servicio que tenemos que valorar, porque en otras comunidades, por ejemplo, no se da. Volviendo brevemente, porque es que como ustedes se hablan, o no se entiende, pero bueno, el caso es que se reúnen en las comisiones famosas, sí. ¿En qué quedó el tema este del hospital? ¿Se volverá a intentar reconstruir, aunque sea más pequeñito? Me refiero a este hospital portátil. ¿Al hospital modular? Lo digo porque como vamos por olas, yo espero que no haya una ola tan fuerte como la del Omicron, pero todo indica que podría haber una séptima en verano. En Melilla tenemos un problema, José María. En Melilla solo tenemos un hospital. Antiguamente contábamos con un hospital militar y el hospital comarcal, con lo cual si pasaba algo, no sé, una desgracia, una avalancha en la valla o incluso un fuego, no sé, un incendio, cualquier cosa, teníamos el hospital militar. A día de hoy no tenemos hospital militar, solo tenemos el hospital comarcal, con lo cual el Gobierno va con muchísimo retraso para hacer el hospital modular. No sé qué va a pasar, no sé qué tiene en la cabeza. Nos llevan vendiendo humo completamente con el hospital modular. Nosotros cuando conocimos la cantidad que se pretendían gastar, o sea, lo que tienen que entender los melillenses es que pretenden gastarse más en un hospital que en la construcción verdaderamente de un hospital, es decir, un hospital modular, que entiendan que es como una especie como de edificio prefabricado, con lo cual el Partido Popular no iba a consentir eso, evidentemente. Por lo tanto, no sé cómo está ahora esta situación. Evidentemente, nosotros estamos a favor de que exista un hospital modular. Pero es que esto ha pasado igual también con el laboratorio COVID, un laboratorio necesario y fundamental que el Partido Popular apoyó, por supuesto, desde primera hora, pero un laboratorio COVID que nos costó más que un chalet de lujo. Es decir, son circunstancias que nosotros como oposición no podemos dejar pasar y tenemos que denunciar y llevarlo hasta clarificar hasta el último punto de cada dinero público que está destinando este Gobierno, porque para eso también es nuestra labor. Los melillenses no es que decidieran que estuviéramos en la oposición, porque nosotros, el Partido Popular, ganamos las elecciones. Pero bueno, el juego de la democracia es así, nuestro papel ahora es hacer oposición y este Gobierno tiene que enfrentarse a un Partido Popular. Y el Partido Popular está a favor, evidentemente, de que se haga un hospital modular, que haya un laboratorio COVID, pero a precio de mercado y que realmente sirva, porque también hay que decir que el laboratorio COVID yo lo he echado mucho de menos en esta sexta ola, que ha estado bajo mínimos, cerrando el 24, el 25, el 31 y en horario muy restringido y con personal de la ciudad autónoma. Yo le diría a la señora consejera de Salud Pública, que por cierto está escondida, que ¿dónde está el contrato que se había adjudicado el laboratorio COVID? Hay un contrato adjudicado a una empresa para externalizar ese servicio. ¿Por qué no está funcionando? Tendría que estar funcionando a pleno rendimiento en esta sexta ola, que por cierto nos vienen avisando de esta sexta ola desde hace bastante tiempo. Por lo tanto, aquí hay solamente improvisación, no hay una planificación y por supuesto no dar la cara. La señora Maeso, yo lo que estoy echando de menos, esta señora que venía de la Viceconsejería de Sanidad Animal, todos mis respetos, por supuesto, a los animales, pero también he de decir que no ha hecho absolutamente nada. No ha hecho nada que no se haya hecho desde hace muchísimos años, desde el Gobierno del Partido Popular. Ella, como viceconsejera de Sanidad Animal, no ha hecho nada y como consejera de Salud Pública está con la técnica del avestruz, está totalmente escondida. El señor Cabanillas es el que está saliendo a la palestra y ella totalmente desaparecida. Ustedes, me refiero al Partido Popular, cada uno tiene, más o menos, tampoco necesariamente, un rol de crítica cuando salen las ruedas de prensa, pero en general son multipolivalentes. Así que saltamos brevemente un poco del tema sanitario y les pregunto por un partido, y atención, esto es un poco especulación por mi parte, pero ya va. El año que viene es posible que tuvieran que, a nivel nacional y quizás a nivel local, relacionarse bien con un partido para montar una mayoría absoluta, aunque sé que ustedes parten de la necesidad o de la seguridad de que pueden conseguirla a nivel local. Sí, puede ser. Aun con todo, ¿cómo se llevan con Vox? Al menos ahora. Hombre, Vox en realidad tiene un problema actualmente en la Asamblea. Tiene un problema en la Asamblea. Todos sabemos lo que les pasó con su excoordinador, ¿no? Actualmente es tránsfuga de Vox, expulsado de su partido. Y ese escaño, ¿no?, que nos hubiera venido también bien para hacer una férrea oposición a este gobierno, pues hemos tenido la desagradable sorpresa de que el señor Delgado se ha mimetizado, ¿no?, sobre todo con coaliciones
coalición por Melilla, que es el que actualmente le ha ofrecido estar como consejero del Consejo de Administración de Promesa. Actualmente solo tenemos a un diputado de Vox en la Asamblea haciendo una posición, tengo que decir, bastante floja para todo lo que está pasando. Yo creo que si Vox no se hubiera dividido o si Vox también se hubiera unido al Partido Popular para hacer oposición, pues se agradecería, porque necesitamos, ¿no?, cuantas más voces en el Pleno, y hemos visto en determinados momentos, independientemente de la relación personal que yo pueda tener con el diputado Da Costa, momentos en los que él no ha intervenido teniendo el tiempo para intervenir, es decir, no ha agotado los tiempos, incluso en plenos que ni siquiera levanta la mano para opinar. Pues a mí realmente pues me da bastante pena, porque esos votos que podrían haber sido del Partido Popular y que se trasladan a Vox, se supone que para hacer, ¿no?, más ruido, para hacer una política más fuerte, ¿no?, que el Partido Popular, porque somos la derechita cobarde. Bueno, pues en este caso la derechita cobarde está más a la derecha que el Partido Popular en Melilla. Y con respecto al nivel de partido, ahora mismo tienen una gestora, no tienen lo que es un equipo férreo o algo permanente. No sé si el señor Tasende será o no será el líder, ¿no?, del partido. Actualmente es una gestora, él es coordinador de una gestora, y bueno, ahí andan. Cuando ellos más o menos se asienten, bueno, pues quizá podremos establecer, no sé, futuras estrategias, ¿no?, de cara a posibles pactos en el futuro, porque posiblemente, como bien dice, tengamos que necesitarles o no de cara al próximo gobierno. Pero lo que tengo claro es que el próximo gobierno va a ser un gobierno del Partido Popular. Lo tengo claro en Melilla, obviamente. Lo digo porque en Melilla y a nivel nacional también, tengo que decirlo. Lo digo porque en las próximas elecciones será un poco un fuego cruzado de todos contra todos. Incluso yendo partidos dentro del propio gobierno, es obvio también. Una de las luchas más duras será de CPM-PP, BP-CPM, con la singularidad de que en general no se van a quitar muchos votos ambos partidos, los tienen relativamente seguros o enganchados, con lo cual, a pesar de todo, la lucha continuará, de tal forma que el PP entiendo que intentará recuperar los votos de Vox, que creo que eran del PP, y Vox intentará pues ganar más del PP. Hombre, Ciudadanos supongo que también habrán escarmentado también. Que sean 1.600, 1.800 votos, que no son pocos. Eso te puede dar un diputado largo, es un diputado largo. Eso es el último diputado que marca la diferencia. Entiendo yo que el señor de Castro, yo creo que su etapa política finalizará en el momento que deje la presidencia. Él ya, como he comentado anteriormente, está expulsado de Ciudadanos. Creo que Ciudadanos en Melilla no tiene ya nada que hacer. Vox dependerá mucho también del candidato o candidata que propongan. El Partido Socialista, a mi entender, ellos pensaban que formando un gobierno con coalición por Melilla, pues no podrían sacar un poquito más. Yo creo que los 4 que tienen actualmente, los 4 escaños que tienen, bueno, podemos decir que 3, y Moja ahora mismo está ahí un poco jugando. Los 4 que tiene es el máximo que va a tener PSOE. O sea, yo creo que para las próximas bajará absolutamente, porque no le ha beneficiado en absoluto este gobierno, muy a pesar de lo que opine y lo que reconozca públicamente la señora Gloria Rojas. Yo creo que el PSOE 2 no va a sacar más, incluso menos, porque los votantes primero no han estado de acuerdo con la política que se ha hecho y porque muchos votantes también se le van a ir a CPM. Tendría que tener aquí a Sofía Cedo, que ya la traje, al señor Imbrodo Atazu, que ya los traeré, para preguntarle algo que le voy a preguntar a usted. ¿Analizan ustedes dentro del Partido Popular una posibilidad de elecciones generales anticipadas? Pues ¿O no? No lo sé, la verdad que no es una cuestión que no me he planteado. No lo sé, yo creo que Pedro Sánchez se siente muy cómodo gobernando con los comunistas, ¿no? Yo creo que le hemos visto que no tiene escrúpulos en absoluto para tomar cualquier tipo de decisión que vaya en contra de sus propios principios y de lo que él mismo había dicho anteriormente, que él decía que no podría formar gobierno con Podemos porque no podría conciliar el sueño. Pues hemos visto que está gobernando con Podemos y no le importa absolutamente nada, con lo cual cualquier gobernante que se sienta cómodo como él se siente, aspira a mantener el gobierno y agotar la legislatura, y yo creo que es lo que va a pretender el señor Sánchez, agotar la legislatura. Adelántenos algo, lo digo porque los televidentes quizás no lo conozcan, pero el próximo 4 de febrero hay un pleno del debate de la ciudad, un pleno importante, que además lo vamos a retransmitir en directo. Tanto lo vamos a retransmitir que el programa del arranque ese día no se realizará.
No digo que nos explique o nos proponga lo que van a decir, que más o menos me lo conozco, pero ¿qué línea un poco de crítica serán? Habrá que hacer retrotraernos un poco al inicio de cómo empezó este gobierno, un gobierno que comenzó sin programa de gobierno, o sea, un pacto de gobierno sin programa de gobierno es un bluff desde el minuto cero. Tenemos un gobierno que es un gobierno de taifas, un gobierno que no crea certeza, que no crea certidumbre en la ciudadanía. Los melillenses se sienten desolados, desesperanzados. Es un gobierno que no representa la realidad melillense, no representa en absoluto el sentir general y lo que pasó en las urnas. Ese es el inicio, algo que empieza mal, pues terminará mal. Supongo que será un repaso, ¿no?, de estos años, la pandemia y finalmente lo que se pudo y no se hizo. También hay cosas que se han quedado en el tintero por parte que comenzamos nosotros, que no se han continuado, que habrá que decirlo, y lo que el Partido Popular también habría hecho en las circunstancias que ha estado este gobierno. Yo creo que será un poco la tónica general de lo que se dirá, ¿no? Tampoco quiero adelantar mucho, pero estamos ahora mismo un poco organizando las materias, ¿no?, de cada uno, lo que pues, yo llevo un poco sanidad, o también llevo seguridad ciudadana, en parte universidad, en fin, estoy también recopilando también nuestro propio programa, ¿no?, lo que nosotros también ofreceríamos a los melillenses en cada una de nuestras áreas, y vamos a recopilar toda la información y en lo que queremos transmitir de lo que el Partido Popular hubiera hecho en estos años. Una pregunta directa, ¿Melilla va en tiempo en contra o contrarreloj de su propia existencia como ciudad española y europea? Con este gobierno sí. Ahora mismo. Sí. Totalmente, totalmente. Ahora mismo yo considero que estamos en el peor momento de la historia de Melilla. Una frontera comercial cerrada desde 2018, con un gobierno del Partido Socialista, donde nos vendieron una comisión de trabajo entre Marruecos y España para establecer... Mentira. ¿Dónde está esa comisión? ¿Dónde está esa comisión? ¿Dónde está la frontera comercial? Posteriormente, Marruecos ha aprovechado la pandemia para cerrarnos completamente, porque además es que, yo lo comento cuando voy a la península, no cerró España a Marruecos, Marruecos no cerró a España. Es que es una cosa tremenda. Y luego la circunstancia de Melilla. Melilla, Imbroda lo ha dicho en muchísimas ocasiones, tenemos que mirar hacia el norte de Europa. Es verdad que tenemos que mirar también, en parte, hacia Marruecos, pero es que Marruecos no quiere saber absolutamente nada de Melilla y por qué nos considera, ¿no?, de ciudades ocupadas, y así lo hemos visto, ¿no?, las actitudes que han tenido y las fricciones que han habido con el gobierno de España, con la embajadora que se marchó de España a Marruecos. Bueno, yo creo que la situación internacional con respecto a Marruecos nunca ha estado tan mal como ahora, ¿no?, las relaciones diplomáticas. En ese sentido, Melilla, pandemia, crisis económica, un gobierno con un presidente que no dirige, que no manda. Es decir, yo creo que estamos en el peor momento político, económico, social y sanitario de la historia de nuestra ciudad, con unos transportes que también estamos en el peor momento, peor conectividad. Air Europa se ha marchado de Melilla. Tenemos el peor contrato ahora mismo, el peor contrato marítimo. Es verdad que estamos en una circunstancia excepcional, una circunstancia mala, pero es para que ahora mismo el gobierno de España se hubiera volcado en Ceuta y en Melilla por nuestras circunstancias, con unas crisis migratorias brutales, lo que pasó en Ceuta. La invasión que se produjo, y luego también aquí se produjeron también saltos y entradas. No sé, estamos, yo creo que en el peor momento, con un gobierno nacional del PSOE y de comunistas, y en Melilla con este gobierno Frankenstein, que es un auténtico desastre. Yo creo que no podíamos estar en peores circunstancias, y realmente es descorazonador para una madre o un padre que quiera criar a sus hijos en Melilla. De verdad que yo a veces me entristece, pero no dejo de seguir trabajando y de intentar conseguir una Melilla mejor. Pero ustedes no van a apoyar, creo que no, una base para esa recuperación, que sea el plan estratégico que les presentaron. ¿Dónde está el problema del plan estratégico que les han presentado para que ustedes lo rechacen? Es que lo que no se puede hacer un plan estratégico sin contar con el principal partido.
O sea, nosotros somos el Partido Popular, un partido institucional, un partido que ha gobernado durante muchísimos años, un partido que con total seguridad volvamos a gobernar el próximo año. Entonces, el Partido Popular tiene que estar en sintonía para establecer esa estrategia a seguir del futuro de nuestra ciudad. Lo que no se pueden contar con los 2 o 3 amiguetes, los que tienen ahora mismo el gobierno a su alrededor, que por sus intereses personales, económicos y tal, están pegados al gobierno, a un gobierno en el que no creen, pero que intentan sacar tajada de alguna manera. Y luego a intentar deshacer lo que estaba hecho o propuesto antes para deshacer otra cosa. No, debemos de sentarnos y establecer las bases de lo que queremos para Melilla. Pero evidentemente lo que quiere Coalición por Melilla, quizá para Melilla, no es lo mismo que lo que quiere el Partido Popular para Melilla. Evidentemente, yo creo que el futuro de Melilla no es un aeropuerto intercontinental y no es las películas y las fantasmadas estas que nos están vendiendo, que se va a terminar la legislatura y no han hecho ningún proyecto estrella, ninguna nueva inversión, ni nada nuevo que ofrecernos. Ellos han vivido de la renta. Este gobierno ha vivido de las rentas del Partido Popular y de la magnífica gestión que nosotros les hemos dejado. La única historia y la única película moderna o nueva que se le ha ocurrido es tirar los muros del Parque Hernández. Eso es lo único que se le ha ocurrido. No ha habido nada más, no ha habido ni una inversión, creo que se iba a hacer un hotel en el Cargadero y creo que esa historia ha desistido por el tema del cese del señor Moján. O sea que imagínense que no hay absolutamente nada nuevo que ofrecernos ni nada en lo que nosotros podamos creer y confiar por parte de este gobierno. Por lo tanto, habrá que esperar a que termine esta legislatura, cojamos la rienda de este gobierno y intentemos empezar a trabajar por una Melilla mejor, por una Melilla más próspera y con un futuro que garantice la españolidad y la españolidad de nuestra ciudad. Pero al menos si están de acuerdo en una expansión, por no decir estabilización o construcción de un verdadero campus universitario, que de hecho la crítica que realizan no es por el hecho de no hacerla, en eso el gobierno local están de acuerdo con ustedes, sino la velocidad con la cual se está no haciendo. Claro, la política universitaria es otra de las grandes políticas de ciudad que ha heredado este gobierno, que es una política del Partido Popular que viene desde el año 2013, una política universitaria que, además de las infraestructuras que el Partido Popular en su momento ofreció a la Universidad de Granada, sin tener competencias, también hay que decirlo, las competencias en materia de universidad son del Estado. Bien, todo pasa por ampliar titulaciones. Es decir, si nos mantenemos con las mismas titulaciones, no van a venir más estudiantes. Lo que tenemos que es implantar titulaciones atractivas, titulaciones que no estén en Málaga, en Granada, ¿no? Que estén en las ciudades más cercanas a Melilla, para atraer estudiantes y que vengan a nuestra ciudad. Y en estos años no ha habido ni una nueva titulación, con lo cual no vas a fomentar el traer estudiantes. Eso punto número 1, que el Partido Popular, por supuesto, va a emprender cuando llegue al gobierno. El edificio de Correos, han estado mareando a los comerciantes, mareando a la universidad, mareando a la oposición. La señora Rojas, no, un edificio cultural, no, vamos a llevar allí a la comunidad hindú, no, a las asociaciones de no sé qué. Vamos a montar una cafetería. O sea, están las cafeterías del centro ávidas porque la universidad se lleva al centro para dinamizar y para mejorar el tejido del centro, y la señora Rojas quería montar una cafetería en el edificio de Correos. O sea, un auténtico disparate. Pues bien, el edificio de Correos a día de hoy está paralizado y lo dejamos proyectado. Un proyecto que hizo Manuel Ángel Quevedo, que era consejera de Medio Ambiente y además también arquitecto. Y eso está ahí y se dejó ahí. Pues lleva 3 años guardado en un cajón. Y en los comercios del centro ávidos porque la universidad se lleve al centro de la ciudad y dinamice como debe de ser en nuestra ciudad con los estudiantes. Con lo cual, esto es, de verdad, es que es lamentable porque estamos perdiendo un tiempo valiosísimo que podrían, pues emprender políticas importantes para la ciudad. La pregunta siguiente sería, y será en su momento para cuando esté aquí Miguel Marín, a lo cual se lo pregunté en su momento, pero ¿tienen ustedes cercano un congreso aquí en Melilla? Claro, los congresos regionales actualmente se están haciendo a nivel nacional, ¿no? Hace poco recientemente el de Castilla y León, anteriormente el de Andalucía, ¿no? Va por regiones y finalmente culminará en verano con el Congreso Nacional de Pablo Casado.
no sabemos ¿Toca exactamente. antes o después los regionales? Antes. Antes, ¿verdad? Claro, Pablo Casado tiene que llegar a su Congreso Nacional con todos los comités, ¿no? Todos los presidentes perfectamente renovados, con su nueva estructura, ¿no? Para coger el impulso de cara a las próximas elecciones municipales y luego posteriormente las nacionales. Tenemos un Congreso, no sabemos qué fecha, pero sí próximo, muy próximo, no sabemos la fecha. No lo sabe ni Ayuso cuál va a ser el suyo. Cuando no lo sabe 10 Ayuso, menos lo vamos a saber nosotros. No me voy a meter yo en el beneficial de Madrid, que madre mía cómo está el tema. Pero bueno, eso ya está, parece ya está solventado. Pero sí hay una cosa clara en el Congreso, no estará la fecha, el local, no estará la fecha, pero Juan José Improda se presenta. Eso dicho. Vale. Eso dicho, bueno, se lo preguntaremos para que lo vuelva a decir. Sí, eso es lo que... Ya por último, a título más personal, las encuestas son singulares, extrañas, subjetivas y además no siempre están bien hechas. ¿Pero a usted le molestó el hecho de no ser popular? Lo digo porque ha habido una encuesta sobre quiénes son los políticos más populares o menos populares. Ay, no me molestó en absoluto. En un diario. Fue muy curioso, la verdad es que tuvo su morbo, se leyó, se analizó, se habló mucho de eso por las redes. Sí. Y bueno, usted es un personaje político del PP que sale mucho, eso sí es verdad, sale mucho, en los plenos, en las ruedas de prensa, etcétera, da la cara para hablar en un lenguaje claro. Y bueno, para eso soy diputada, ¿no? Claro, si no, pues me debe dedicaría hacerlo. a otra cosa. Como que cae mal, según aquella encuesta. Sí, pero es que hay que ver también, a mí no me molesta, para empezar no me molesta en absoluto y menos, no sé, estas encuestas que yo creo que están un pelín cocinadas, ¿no? Vamos a decirlo así. Yo soy socióloga y evidentemente yo sé que cómo se puede interpretar, ¿no? una encuesta y hacia dónde pues, quiere llevar la encuesta. A mí que me valoren mal los que no me votan, a mí me gusta. Es decir, yo lo que quiero que me valoren bien los que me podrían votar, los votantes de Vox, los votantes del Partido Popular, que eso es lo que no dice la encuesta. A mí dice la encuesta que los que me valoran mal son los votantes del PSOE, los votantes de CPM, y es lógico y normal, si soy, como tú dices, azote del gobierno y de los partidos de izquierda, pues entiendo lógicamente que esos votantes no me van a valorar bien, evidentemente, porque estoy en mi papel de oposición. Yo también he sido gobierno y he tenido mi cara amable, he tenido gestión, mi papel institucional, y ahora el papel que me toca es un papel de oposición. Y yo creo que lo estoy haciendo lo mejor que puedo, ¿no? Seguro que me equivoco y me equivocaré como todos, pero creo que mi papel es importante a día de hoy como oposición al gobierno. Creo que no les caigo bien al gobierno y por lo tanto yo creo que eso es importante, ¿no? Porque les pongo en situaciones incómodas, que es lo que pretendo. También me gusta hacer propuestas, pero evidentemente la situación, muchas veces Melilla, los odios africanos, ¿no? Y las circunstancias hacen que muchas veces no quieran ni oír las propuestas. Nosotros lo hemos intentado, hacer propuestas, tender manos en determinados momentos, pero yo creo que es casi imposible. Ahora mismo está un gobierno que es un gobierno de taifas, es un gobierno que he dicho que no están unidos ni entre ellos, menos lo van a estar con la oposición. Por lo tanto, no me preocupa la encuesta, no me preocupa que me valoren mal, sí me gustaría que me valoraran los posibles votantes de derecha. Eso sí me gustaría saber ese detalle. Yo creo que el cariño en la calle, en las redes sociales, yo lo noto, lo palpo y yo con eso me quedo. Pues nada, nos quedamos entonces con una posible estudio analítico y estadístico, asignatura que yo odio a muerte en la carrera. Oh, qué asignatura, madre de Dios. Que le preguntes más bien a los potenciales votantes. Claro, yo creo que hubiera dicho este periódico o esta encuesta. ¿Qué opinan los votantes? ¿No? Y a Sofía Cedo también. A Sofía Cedo y a mí, casualmente a las dos, nos valoran fatal. Nos valoran fatal. Claro, la izquierda, bueno, que me digan un votante del Partido Popular o de Vox qué opina de mí. Eso sí me gustaría saberlo. Pues nos quedamos con ese deseo para un futuro cercano, porque, insisto, aquí las campañas electorales yo creo que ya está empezando, ya ha comenzado, y esto va a ser una larga carrera de un año largo. Paz Velázquez, diputada del Grupo Popular, nos veremos pronto. Viene aquí, viene en ruedas de prensa, viene en el pleno del debate del Estado de la Ciudad. Nos veremos. Y nada, espero que en este primer arranque en el cual ha participado le haya gustado, porque habrá muchos más. Me ha gustado muchísimo la entrevista. Muchísimas gracias por invitarme. Venga, pues nada, nosotros nos dejamos unos minutos de descanso, como siempre digo. El magazine empieza ya y nosotros nos vemos pues mañana.